Saludamos, qué gusto tenerlo aquí, al presidente del PRI, Enrique Ochoa. Enrique, buen día. Ciro, muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí en tu estudio, muchas gracias por esta apertura y saludo a todas las mujeres, los jóvenes, los hombres que nos escuchan a través de tu importante programa de radio en todo México. Gracias, Enrique, vas a ser diputado federal. Estoy en la lista de diputados federales plurinominales en la expresión de Michoacán y efectivamente vamos a competir con firmeza para merecer los votos libres de la ciudadanía y en ese sentido tener mayoría parlamentaria y acompañar a José Antonio Meade en el ejercicio de un gobierno de cambio, de transformación que permita que México sea una potencia, que generemos empleos, que le demos certidumbre a las familias mexicanas de que habrá comida en la mesa, seguridad en la calle y de que tendremos en ese sentido oportunidades para todas y todos para aprovechar el esfuerzo, para lograr las metas y los anhelos que nos ponemos como pueblo mexicano. Bueno, a juzgar por las encuestas, pues van a ser la legislatura que enfrentará Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Meade ganará la presidencia de México. Y nosotros desde el Congreso tenemos que impulsar puntualmente una agenda de país a favor de sus mejores causas, protegiendo lo mucho que se ha construido con el trabajo de múltiples generaciones de mexicanas y de mexicanos. Y también tenemos que construir las transformaciones, los cambios que la sociedad demanda. Si gana José Antonio Meade, ya nos dijo que va a ganar, ustedes tienen que decir que ganan, pero si no ganar y ganar a López Obrador, ustedes van a ser la línea de defensa de la reforma energética, de la reforma educativa. Y de un modelo de país muy puntual, Ciro, que se fundamenta en el Estado de Derecho, en la construcción de instituciones, en la creación de oportunidades de empleo y de desarrollo para las mujeres, los jóvenes y los hombres de México. Por eso José Antonio Meade va a ser presidente de la República con más del 40% del voto, Ciro, porque vamos a cuidar a México de quienes lo quieren convertir en Venezuela. México no merece ese destino. En Venezuela no hay comida en los supermercados, no hay medicinas en las farmacias. Y tenemos que trabajar todos en esta elección para que por la vía democrática, pacífica, incluyente, en unidad, México continúe avanzando con firmeza y no permitamos que todo lo que ha logrado el país y todo lo que debe de lograr hacia adelante con José Antonio Meade se ponga en riesgo por la amenaza que representa López, el partido político Morena y esa voluntad que tienen de convertir a México en Venezuela. No lo podemos permitir, tenemos que avanzar con firmeza a defender a nuestro país. Bueno, ¿qué pasó con el caso Gerardo Ruiz Esparza? Platícanos. Bueno, sabemos que estuvo en la lista o en la prelista para ser diputado federal y que hubo una reacción interna que no lo quiso, que finalmente se terminó imponiendo. Para serte completamente franco, Ciro, he visto esas notas en algunos medios de comunicación. ¿Son falsas? ¿Son falsas? Son falsas, Ciro. ¿Son falsas? Son falsas, Ciro. Sí. En el balance ¿Nunca que estuvo en la lista Gerardo Ruiz Esparza? No, ni él lo pidió, ni fue considerado en el listado. Lo que sí debo de reconocer es que en el PRI tenemos un mandato estatutario a partir del cual se conforman los criterios para integrar las listas plurinominales nacionales. Está en el artículo 213 de nuestros estatutos. Lo traigo aquí para el conocimiento de tu auditorio. Se establece puntualmente en nuestros estatutos que debemos de considerar los mejores perfiles profesionales para el trabajo parlamentario, de comisiones y para el debate. Se establece puntualmente en los estatutos que debemos de incluir a las diferentes expresiones del partido y a sus causas sociales. Y se nos obliga a garantizar la paridad de género y fomentar la participación de los jóvenes. En la lista que estamos presentando ante la ciudadanía, que hemos registrado ante el Instituto Nacional Electoral, cuida perfectamente estos elementos estatutarios. Traemos perfiles ciudadanos que también abonan al trabajo del partido, como lo establece nuestra normatividad. Y ahí tienes candidaturas muy interesantes, como la de Lorena Cruz, la líder del Instituto Nacional de las Mujeres. Déjame terminar el punto, Gerardo Ruiz Esparza. Entonces fue falso. Fue falso. Vi las notas en distintos espacios. No fue falso, Enrique, no fue falso. Se manejó su nombre. No, tenemos buenos testimonios ahí adentro, por todos lados, de que el nombre estuvo. No sé si es una lista preliminar. Y que hubo un jaloneo fuerte. Finalmente tú puedes decir que fue producto de la discusión interna, de la democracia en el partido. No, Ciro, mira, yo no podría... O sea, ¿nunca nadie propuso a Gerardo Ruiz Esparza? No. Y en ese sentido déjame ser muy claro.
Cuando surgieron distintos listados, de los cuales se derivaron muchas especulaciones, inmediatamente el Comité Ejecutivo Nacional emitió comunicados de prensa. Yo salí a hablar con los distintos representantes de los medios de comunicación en el partido, a comentarles que esos listados son falsos, eran falsos, fueron falsos. Y en ese sentido se genera una especulación sobre distintos perfiles. Pero esos listados no eran ni los que el partido político estaba analizando, ni los que habían llegado de distintas expresiones del partido, que déjame decirte que es un proceso muy interesante de recabar dentro de los sectores, las organizaciones, las distintas expresiones territoriales, pero también de los distintos comités directivos estatales, las propuestas de mujeres, de jóvenes y de hombres para formar parte de un listado tan importante para el país. En ninguno de los listados que fueron construyendo el gran listado a partir del cual se toma la decisión en el partido, advertí el nombre de don Gerardo. En ninguno. En ninguno. Bueno. Oye, ¿y qué pasó con Manlio Fabio Beltrones? ¿Tampoco nunca estuvo? Uy. En el partido tenemos también el reconocimiento amplio a quienes han sido presidentes nacionales del PRI. De hecho, la lista, como ha sido del conocimiento público, incluye a 2 expresidentas nacionales con grandes méritos, a Beatriz Paredes y a Dulce María Sauri. Por supuesto que un expresidente nacional que tiene grandes méritos en el trabajo parlamentario y en el trabajo de partido es Manlio Fabio Beltrones, pero él tomó la decisión de no ser considerado en el listado. Y en consecuencia seguimos analizando perfiles profesionales, parlamentarios del partido y hemos conformado un listado que hemos presentado ante el Instituto Nacional Electoral con perfiles muy profesionales para el trabajo parlamentario, para el trabajo de comisiones y para el debate. Porque lo más importante es construir desde el Congreso las mejores alternativas de transformación para México. Tenemos que cuidar el desarrollo de nuestro país. Nos ha costado mucho trabajo a los mexicanos, a través del esfuerzo de generaciones de mujeres y de hombres, el construir un país que va avanzando con firmeza. Y tenemos que profundizar en los cambios que necesitamos para generar mejores oportunidades para todas y todos. En ese compromiso estamos en el Partido Revolucionario Institucional. A eso van los distintos perfiles a competir para merecer el voto ciudadano y a partir de ese voto vamos al Congreso a defender a México. José Calzada deja una Secretaría de Estado, la Secretaría de Agricultura, y aparece como suplente. Se va a dirigir el movimiento territorial, ya sabemos, y aparece como suplente. José Calzada hoy... No le entiendo a esa. Bueno, José Enrique, Calzada no le entiendo muchas cosas, entre otras a la de José Calzada. Mi reconocimiento a José Calzada. Él pidió incorporarse a los trabajos del partido precisamente porque reconoce la importancia que tiene esta elección para el futuro de México. José Calzada hoy encabeza el movimiento territorial, el procedimiento estatutario establece puntualmente el mecanismo para que él llegue a dirigir el movimiento territorial. Yo tuve la oportunidad de platicar con él el día sábado, lo hicimos de conocimiento público a través de los medios de comunicación, vimos la foto. Pero a lo largo de las últimas semanas y meses, José Calzada ha estado cercano, ha estado involucrado y además está claramente comprometido con un México que se sustente en el Estado de Derecho, en la creación de oportunidades para el sector agrícola y para los distintos sectores y clases medias mexicanas. Y los resultados lo avalan. José Calzada está entregando una Secretaría de Agricultura en el contexto donde México está produciendo más alimentos que nunca. Lo pone de suplente. Bueno, en el Senado de la República se ha incorporado como candidato suplente al Senado de la República, pero hoy es el dirigente del movimiento territorial y en esa capacidad seguirá trabajando para que José Antonio Meade sea presidente de México. 2 cosas, Enrique. Preguntarte, ayer hacían patente en su comunicado que debieron trabajar en Toluca porque no pudieron trabajar acá en la Ciudad de México porque les iban a tomar las instalaciones. ¿Quién les iba a tomar las instalaciones? Tenemos protocolos en el partido para reaccionar cuando hay alguna alerta de que nos puedan tomar las instalaciones. En estos momentos de efervescencia política tuvimos ese señalamiento, se activó el protocolo, estaba yo en el Instituto Nacional Electoral y en consecuencia tomamos la decisión de encaminarnos para sesionar en el Comité Directivo Estatal en el Estado de México. ¿Quién les iba a tomar las instalaciones? Teníamos información que había distintos grupos que podían acudir a las instalaciones del CEN. Bueno, pues hay distintas organizaciones vinculadas y lo que decidimos hacer es cuidar la integridad
física de nuestros integrantes de la Comisión Política Permanente, y entonces acudimos a las instalaciones del Comité Directivo Estatal en el Estado de México. Lo hicimos inmediatamente público a través de un boletín de prensa, sesionamos conforme a derecho y ha quedado la documentación acreditada ante el Instituto Nacional Electoral anoche. Oye, y la otra, la semana pasada escuchamos a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, pues hablar de su circunstancia en una primera entrevista hace 6 meses que dejó la gubernatura. Un día antes hablamos con su abogado, vimos lo de la carpeta abierta, pero fue particularmente enfático cuando le preguntábamos sobre ti y decía: el presidente de mi partido se ha sumado a los ataques de la guerra sucia del frente. En el PRI me han juzgado sin siquiera haberme hablado. Me importa lo legal, por eso prefiero no meterme en política por el momento. Pero se refería directamente a ti. No recuerdo haber... escuché esa entrevista y no recuerdo a qué se refería el exgobernador Sandoval. Lo que yo he señalado puntualmente, y esa afirmación la sigo haciendo, es que en México tenemos que privilegiar el Estado de Derecho. Se deben llevar a cabo las investigaciones que se consideren pertinentes para acreditar el buen actuar del gobierno. Y en consecuencia también se deben de establecer las responsabilidades que cada caso, conforme a derecho, amerite. Esos procedimientos también deben de cuidar el debido proceso legal y la presunción de inocencia. En términos específicos, también tenemos que cuidar que esos señalamientos no lastimen el prestigio de las personas. Son las dos caras de la misma moneda. En el calor electoral hay señalamientos que, si tienen fundamento jurídico, se deben de investigar y se deben de castigar. Pero también en los señalamientos donde no hay razón jurídica, la investigación debe de arrojar los resultados que cumplan con el Estado de Derecho y que cumplan con la presunción de inocencia. Son los dos elementos de un Estado de Derecho que se deben de cuidar. Yo seguiré con esa postura. Los corruptos deben de terminar en la cárcel y se debe de recuperar para el pueblo de México los bienes que se robaron. Ese es un propósito muy cumplido con la sociedad. Y se deben de llevar a cabo las investigaciones que permitan que se lleven a cabo los señalamientos conforme a derecho, pero también se tiene que hacer cuidando el debido proceso y la presunción de inocencia. Nos dijo José Antonio Meade que está hace unos momentos que está animado y que va a ganar la elección. Los números siguen sin ser buenos en las encuestas, Enrique. Más allá de entrar a la polémica de si esta encuesta no, el promedio de encuestas no son buenos para José Antonio Meade. Lo hemos platicado antes. No es bueno el promedio. Mira, hace un año que tuve la oportunidad de estar aquí en el diálogo que tuvimos sobre el Estado de México, sobre Coahuila, sobre Nayarit, que acabamos de hacer una referencia. Tuvimos sobre esta misma mesa, y aquí con tu equipo de trabajo que es muy profesional, las distintas encuestas que en aquel momento se hacían públicas. Y tú y yo tuvimos un intercambio muy interesante que a lo mejor habría un día que recuperar. Yo te decía que había distintos tipos de encuestas, que había unas encuestas que, desde mi punto de vista, y yo las veo todas, las respeto a todas y aprendo de todas. Pero hay casas encuestadoras que han arrojado resultados erráticos y equivocados de manera consistente. Por eso dije el promedio, Enrique. Y lo que digo es esto: si tú haces un promedio de encuestas malas, pues el resultado no se vuelve bueno. En ninguna va ganando. Claro que sí. Y aquí en tu programa has tenido incluso dos casos muy interesantes. Tienes una encuesta con de SDP Noticias, que lleva a cabo una metodología que ha acreditado resultados. La verdad que sí. Nosotros estamos presentando todas. Y esa encuesta tiene a José Antonio Meade en segundo lugar. Y en ruta para ganarle, como le vamos a ganar a López. Eso. A López. Bueno, luego tienes otras encuestas programa, que han fallado y que han fallado siempre. Aquí la encuesta. Y has tenido aquí encuestas que están comprometidas, que tenían conflicto de interés con el PAN. Bueno. Entonces, no hagas promedio. Mejor traigamos las encuestas buenas. Gracias, Enrique. Se nos acabó el programa. Gracias a Enrique Ochoa, presidente del PRI. Gracias, Manuel. Gracias a todo el equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen lunes, buen inicio de semana. Pásela muy bien.